Hola, buenos días. Soy Quique Parra y os doy la bienvenida a la tercera sesión del taller de escritura organizado por el Aula de Literatura de la Universidad de Valencia. Y como se adelantó mi compañera Bárbara Blasco, hoy os voy a hablar de personajes y os voy a hablar de esas maneras de vivir en la piel de un personaje. Y para ello voy a comenzar con una anécdota que me contó un amigo nuestro, el escritor Paco Inclán, que desde hace años suele viajar a otros países en la forma menos parecida a la de turista. Algunos de esos sitios elegidos por Paco para recalar y vivir una temporada son países donde ciertas libertades, como la de expresión o de prensa, viven en un escenario de calvario constante. Su cometido, cuando llega a esos lugares, es tener encuentros con personas del mundo del periodismo y del arte en varias de sus disciplinas, especialmente la pintura y la literatura. Muchos de esos encuentros han girado en torno a talleres de escritura. Pues bueno, imaginaos en uno de esos cursos en un país como Guinea Ecuatorial, por ejemplo, al que acuden chavales desde 13 años a mujeres y hombres mayores de 50. De todos esos encuentros, una de las historias que me contó y que más recuerdo es la de un chico adolescente, estudiante del instituto. El chaval se sentaba en la primera fila, estaba atento a todo lo que Paco le contase, pero no solía abrir la boca y nunca acababa los ejercicios que tenía que trabajar en directo, sino que los dejaba a medias. Me contó que en los comienzos de las historias del chico seguían una misma estructura, la descripción o la introducción de un personaje, y de ahí no pasaba. Los personajes de sus historias poco o nada tienen que ver con esa realidad más cercana con la que convivía aquel chico a diario. El último día, cuando hablaron de sus autores preferidos, su actitud cambió por completo. De ser el más callado, pasó a copar las intervenciones. Se había leído bastantes autores clásicos del siglo XIX, del siglo XX y a un buen número de autores latinoamericanos del boom, y por no decir a los mejores escritores africanos de todos los tiempos. Y se puso a hablar de algunas novelas como si fuese él quien las hubiera escrito. Lo que le llamó la atención a Paco no fue solo esto, sino que cuando citaba a los personajes de esos libros tenía la impresión de que aquellos nombres pertenecían a gente de su entorno, a amigos, familiares. Al terminar el curso, una entrega de diplomas y una foto para la posteridad. Y Paco Inclán, en el momento de hacerse la foto con él, le contó lo sorprendido que estaba por todo lo que había contado sobre sus lecturas. El chaval dejó a un lado la sonrisa que había preparado para esa fotografía al final del curso, y mirándolo a los ojos le dijo: Paco, es que cada libro me ha dado la oportunidad de conocer a gente nueva. Yo como escritor prefiero los cuentos en los que los personajes son el motor. Sé que hay cuentos en los que el estilo es lo que se nos va a quedar en la memoria una vez leído. Yo también los disfruto, cada vez más. Tenemos ante nosotros signos evidentes de que el cuento del siglo XXI tiende a estar fracturado y a ser, más que una historia completa, la mera suposición de un cuento. Como diría el escritor Eloy Tizón, un campo de fuerzas en el que las piezas no tienen por qué encajar a la perfección. Y esto que voy a decir ahora no suele escucharse en los talleres de escritura. Y es que en el cuento moderno puede haber conflicto o no. Y esto otro tampoco suele decirse en los talleres, y es que la mudanza psicológica del personaje ya no resulta obligatoria. Somos un 70% de agua y un 100% de matemáticas. Digo esto para hablar de porcentajes. No tengo ni idea de porcentajes, pero la media de cuentos de personajes con conflicto y de cuentos con personajes sin mudanza psicológica que habéis leído quienes estáis escuchando este taller, diría que es de 8-2 o 9-1 en favor de los de personaje con conflicto y mudanza psicológica. El personaje de los cuentos no sobrevive como pieza fundamental en las historias que se siguen escribiendo porque sea como la rueda y el impacto que causó su aparición para los medios de transporte, sino por la simple razón de que sin personajes no habría cuentos. Y un hombre o una mujer, cuando se ponen en marcha, es porque tienen un deseo de conseguir algo. Entonces, yo creo que queda constancia de esa importancia del personaje. Y claro, ¿cómo construimos ese personaje? Para construir un buen cuento hemos de saber construir y definir personajes interesantes, capaces de atraer al lector. Hace poco he citado al siglo XXI, y es que voy a hacer especial refuerzo en la construcción de personajes de la literatura contemporánea, que son personajes singulares, con luces, sombras, desubicados, con conflictos que en ocasiones son tan difusos
que nos echamos las manos a la cabeza de lo que se parecen a nosotros. Incluso son personajes incómodos. Y hoy voy a acudir bastante a los libros y os voy a leer pequeños momentos de personajes de obras de distintos autores. Y voy a empezar por un relato de Ian McEwan, en el que un personaje está en una comisaría de policía y dice lo siguiente: hasta el jueves pasado, después de ver el cadáver de Jane, nunca había pensado nada especial de la muerte. Una vez vi cómo atropellaban a un perro, vi cómo le pasaba la rueda por el cuello y cómo le reventaban los ojos. Entonces no significó nada para mí. Y cuando murió mi madre no aparecí, por indiferencia sobre todo, y porque no me gustan mis parientes. Tampoco me daba curiosidad verla muerta, flaca y gris entre las flores. Imagino mi propia muerte como algo parecido, pero por entonces nunca había visto un cadáver. Un cadáver te hace comparar a los vivos con los muertos. Me hicieron bajar una escalera de piedra y recorrer un pasillo. Yo pensaba que el depósito de cadáveres iba a ser un edificio aislado, pero estaba en un edificio de oficinas de 7 pisos. Estábamos en la planta baja. Desde el fondo de las escaleras oía máquinas de escribir. El sargento estaba allí y un par de personas más con uniformes. Sujetó los batientes para que yo pasase. En realidad no pensaba que ella iba a estar allí. Se me había olvidado lo que me esperaba. Quizás una fotografía y algunos documentos que firmar. No había pensado mucho en el asunto, pero estaba allí. Había 5 mesas altas de acero inoxidable puestas en fila y había luces fluorescentes en capuchas de zinc verdes colgadas con largas cadenas de techo. Estaba en la mesa más cercana a la puerta. Estaba boca arriba, con las palmas vueltas hacia el cielo, las piernas juntas, la boca de par en par, los ojos de par en par, muy pálida, muy tranquila. Todavía tenía el pelo algo húmedo. Su vestido rojo parecía recién lavado. Exhalaba un olor a canal. Supongo que no era nada excepcional para el que ha visto muchos cadáveres, como el sargento. Tenía un pequeño cardenal sobre el ojo derecho. Quería tocarla, pero me daba la impresión de que me vigilaban estrechamente. Como veis, aquí pues es un personaje incómodo, ¿no? Porque un personaje que habla de muerte, que dice que fue testigo de cómo espanzurraban a un perro y que bueno, que no le importó demasiado, o que cuando murió su madre tampoco pues mostró indiferencia, ¿no? Y ahora lo llevan ante un cadáver de una niña de 9 años que está muerta y lo único que siente es ganas de tocarlo. Como veis, aquí hay un personaje incómodo. Entonces, hemos visto cómo Ian McEwan construye este personaje basándose en los detalles, porque los detalles son la manera de definir a los personajes, definirlos de una manera efectiva, ¿de acuerdo? Entonces ahora habría que preguntarse, ¿de quién nos vamos a enamorar cuando empezamos un cuento, una historia? Si uno no se enamora de un personaje, la historia que va a contar podría habérsela ahorrado. Esta frase se la escuché decir a la escritora argentina Selva Almada durante una charla en el Festival Emmy. ¿Para qué contar un pedazo de la vida de alguien cuando solo creemos en ese alguien a medias? El personaje es el corazón de la historia. Bombea sangre y es Drácula a la vez. No tiene por qué ser perfecto, ni el más extravagante, ni siquiera el más divertido. Simplemente hemos de pensar en él mientras escribimos y pensar que es la persona más importante del mundo en esos momentos. A través de lo que haga o sienta, pues vivirá. Y nosotros, los escritores, viviremos. ¿Cómo no vamos a enamorarnos de alguien que tiene todo esto? Y os voy a leer un pedazo de un relato de Lucía Berlín, en el que vamos a ver si somos capaces de enamorarnos de un personaje como este. Me gusta trabajar en urgencias. Por lo menos ahí se conocen hombres de verdad, héroes, bomberos y jockeys. Siempre vienen a las salas de urgencias. Las radiografías de los jinetes son alucinantes. Se rompen huesos constantemente, pero se vendan y corren la siguiente carrera. Sus esqueletos parecen árboles, parecen brontosaurios reconstruidos. Radiografías de San Sebastián. Suelo atenderlos yo, porque hablo español y la mayoría son mexicanos. Mi primer jockey fue Muñoz. Muñoz estaba allí tumbado, inconsciente, un dios azteca en miniatura, pero que en aquella ropa tan complicada fue como ejecutar un elaborado ritual. Exasperante porque no se acababa nunca.
Empezó a llamar a su madre, incluso antes de despertarse. No solo me agarró de la mano, como algunos pacientes hacen, sino que se colgó de mi cuello sollozando: «Mamasita, mamasita». La única forma de que consistiera que el doctor Johnson lo examinara fue acunándolo en mis brazos como un bebé. Era pequeño como un niño, pero fuerte, musculoso. Un hombre en mi regazo. ¿Un hombre en mi regazo? ¿Un hombre en mi sueño? ¿Un bebé en mi sueño? El personaje es el punto de unión entre la historia y el lector. Si el lector se identifica con él, no lo hemos ganado. Si el personaje protagonista avanza como corresponde, podremos contar esa parte de la historia que queremos contar. No hay mucho más que decir. ¿O sí? Al leer un relato, lo primero que hacemos es, ya lo he dicho, conocer gente. Los personajes son esa parte central de cualquier historia. Antes he dicho que serían el motor, más concretamente el motor narrativo. Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, los buenos escritores nos crean la sensación de que sus personajes son de carne y hueso. El personaje, si es un buen personaje, bien perfilado dentro de una historia verosímil, será creíble y no vamos a dudar de él en ningún momento porque sabemos lo que tenemos delante. Esta vez ya os puse un ejemplo en la anterior sesión de James Salter. Voy a volver a él porque es un escritor de cuentos extraordinario y además trabaja los personajes estupendamente. Y en uno de sus relatos dice: Philip se casó con Adele un día de junio. Estaba nublado y hacía viento. Después salió el sol. Había pasado bastante tiempo desde la primera boda de Adele, que vestía de blanco. Zapatos de salón blancos con tacón bajo, falda larga blanca ceñida a las caderas, blusa blanca vaporosa con sujetador blanco debajo y un collar de perlas de agua dulce. Se casaron en la casa que ella había obtenido con el divorcio. Todos sus amigos estuvieron presentes. Adele creía en la amistad. En la sala no cabía un alfiler. Yo, Adele, dijo con voz clara, me entrego a ti, Phil, enteramente como esposa. Detrás de ella, en calidad de padrino de boda, un tanto ajeno a la ceremonia, estaba su hijo pequeño. Y prendido de las bragas llevaba algo prestado, un pequeño disco de plata, en realidad una medalla de San Cristóbal que su padre había llevado durante la guerra. Adele había tenido que bajarse varias veces la cintura de la falda para mostrarlo. En el banquete, Adele sonrió de felicidad, bebió más de la cuenta, rió y se sacó los brazos desnudos con largas uñas de corista. Su nuevo marido la admiraba. Podría haber lamido la palma de sus manos como un ternero la sal. Bien, conocíamos a Adele hace 2 minutos, obviamente no, la conocemos ahora, nos interesa lo que pueda contarnos Salter de Adele y de Phil. Yo diría que sí. En menos de una página, James Salter ha creado un personaje o personajes con vida propia y 3 dimensiones. Cualquiera de las cosas que haga o diga a partir de ahí en el contexto del cuento, nos la creeremos o no partiendo de esas líneas. Los personajes, como todos nosotros, tienen una vida y tienen una maleta con la que van de aquí para allá. Cualquier personaje memorable tiene unas características que comparte con el resto de personajes memorables. El deseo es una de ellas. El deseo está en la maleta del personaje. Un personaje estático que no va en pos de nada es un personaje al que no querremos seguir como lectores. El deseo es la fuerza que empuja a la naturaleza humana. Al aplicarlo a los personajes se crea el impulso que hace avanzar la historia. Y ahora vemos cómo el escritor Alejandro Morellón nos cuenta cómo estos personajes, como Blanca y su pareja, en este relato llenan la maleta de un deseo. Hace 15 años que Blanca y él se fueron a vivir juntos y solo habían conocido esa casa, 3er piso soleado y con techos de doble altura. Blanca y él, después de haberse casado, con esa sonrisa de velocidad y las cuentas corrientes compartidas y los proyectos de uno y del otro apareciendo en cada conversación. Habían sido, sí, los días más felices, los paseos por el parque y las sesiones de cine, y él enseñándole a ella a jugar al póker y ella mostrando las cartas. ¿He ganado yo? Y él que cerraba los ojos, asintiendo, exagerado su descontento y aplastando el cigarrillo contra el cenicero, cerrando los ojos y volviendo a abrirlos muy rápido y descubrirla a ella, riéndose tímidamente. Ella, que también exageraba esa risa para dar a entender
que estaba feliz de vivir con él, cada uno con sus ambiciones, y los dos con las ambiciones del otro. Él con una pareja de 8, ella con una escalera sucia, los dos en la nueva casa, amplia y de techos altos. Como veis, el papel de los autores, o de nosotros como escritores a la hora de emprender el inicio de un relato, es encontrar ese deseo del personaje y convertirlo en faro. A veces nos empeñamos en comenzar una historia partiendo de un deseo enorme, ¿no? Sin embargo, el tamaño o la importancia de aquello que el personaje desea no es tan significativo como que haya intensidad en su deseo. Y vamos a verlo en este relato. Me vais a permitir que coja como muestra uno de mis libros. Empieza así también, es una pareja. Y dice: hace 1 año y medio que vivían juntos, y aunque no compartían la cuenta corriente, los dos sabían cuánto dinero había en la del otro. Roger era diseñador. A los 19 años creó una silla con la que ganó un importante concurso internacional. Enseguida fue contratado por una firma de prestigio que vendió más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Pasados los 30, seguía siendo bueno, muy bueno. Ahora, la vida le había hecho saber a Laia, su pareja, lo bueno que ella era en lo suyo. Laia era actriz. Desde pequeña ya se sabía que sería actriz. Se decía en todas las funciones de fin de curso en las que participó. Con 22 años se había ganado el respeto de los críticos y el público, a pesar de actuar en películas de presupuestos bajos. Algo dentro de ella le decía que tendría la ocasión de interpretar un papel en una película con un presupuesto importante y que esa oportunidad sabría aprovecharla. Ese momento había llegado y estaba dispuesta a llevarse el gato al agua, aunque para ello, y por exigencias del guión, tuviera que chupársela a su compañero de reparto. Los personajes que llaman mi atención a la hora de ponerme a escribir sobre ellos suelen ser personajes que van detrás de algo totalmente normal y cotidiano. Encontrar un puesto de trabajo, reconciliarse con la pareja, que el chico del que te has enamorado te diga que sí, montar un negocio. Os puedo hablar de un relato de Raymond Carver titulado Tanta agua tan cerca de casa, y en el que el personaje protagonista es una mujer. Pero el relato comienza con varios amigos que se van de un fin de semana, se van de excursión para ir a pescar. Y nada más llegan a este sitio de donde ellos suelen ir a pescar, en el río, encuentran el cadáver de una mujer flotando. Y para que no les fastidie el fin de semana, la atan a un tronco con el fin de que la corriente no se lleve el cuerpo. Y permanece así durante 3 días, mientras ellos pescan. No llaman a la policía para informarles del hallazgo hasta que pasan esas jornadas de pesca. Pues bien, la historia podría girar en torno al deseo del marido de Claire y de sus amigos de no querer estropear sus planes, pero gira en torno al deseo de ella para comprender el comportamiento de su marido. Para ello, aprovecha cualquier oportunidad con la que interrogar al esposo, lo que provoca discusiones entre ellos. Incluso asiste al funeral de la chica ya muerta. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar los personajes es esa complejidad humana. He dicho que los personajes tienen que ser reconocibles por el lector, pero a su vez hay que tener en cuenta que no hay nada más aburrido que un personaje que actúe igual que muchos personajes que conocemos. Lo aconsejable, por tanto, es huir de los estereotipos. Si pensamos en un empresario, pues muchas veces nos va a venir enseguida a la cabeza pues esas típicas comidas de empresa, esas secretarias con las que puede tener un lío, esas reuniones con abogados, algún negocio más o menos turbio. Este suele ser un punto de partida, y no digo yo que haya que desecharlo, pero sin embargo nuestros personajes deben ir más lejos. Y voy a hablaros pues de un personaje en el que se toma algún estereotipo, pero a partir de él vemos cómo va creciendo. Conocí a Joe cuando me vendió el cachorro de Yorkshire que le regalé a la que entonces era mi chica. De alguien que se llama Joe esperas que tenga una pinta más sofisticada que la suya, que toque en una banda de rock o algo así, o que su coche no sea un Seat Ibiza gris con el retrovisor colgando y la carrocería tan arañada que parecía que viniese de intentar
pasar por una calle 2 centímetros más estrecha. Encima, nada más montarte en él, notabas el olor a perro, literalmente. Después supe que no es que le apasionara especialmente ese mundo, aunque hiciese negocio con los perros. Cuando no era más que el tipo al que le iba a comprar un cachorro de Yorkshire, fuimos hasta el piso en el que vivía con su madre, en una de esas fincas viejas del casco antiguo. Su madre era una mujer que no se parecía en nada a las madres que yo conocía, al menos a la mía. Vestía como una chica de 30 años y su risa era como la de algunas mujeres que se pasan la vida acodadas en las barras de ciertos bares a las 7 de la tarde. Ella y yo se saludaron y se hablaron como si fueran colegas que vivían juntos en un piso alquilado. En realidad, era su madre quien se encargaba de cuidar a los cachorros de las razas más pequeñas con los que su hijo trapicheaba. Así que fue ella quien me recomendó un ejemplar en concreto y le hice caso. A pesar de todo, me pareció que tenía una visión de la realidad más completa que la de su hijo. La singularidad con que seamos capaces de dibujar a los personajes es lo que va a distinguir a un personaje del resto. Cuando se crean personajes hemos de estar atentos a esos detalles únicos y singulares con los que se les puede aportar complejidad. Un estereotipo es, según la RAE, una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable, o lo que es lo mismo, que los héroes tengan obligatoriamente unos abdominales de gimnasio, que las princesas siempre exclamen ¡oh!, justo antes de desmayarse, o que las matriarcas italianas agredan a sus esposos con un rodillo de cocina. Según el psicólogo Carl Jung, un arquetipo es una imagen elemental y simbólica que los seres humanos almacenamos en el inconsciente colectivo y accedemos a ella mediante los sueños y la expresión artística. Se trata de imágenes con un carácter universal, que se mantienen en la psique humana desde su creación en tiempos prehistóricos hasta la actualidad como un almacén simbólico, aunque claro, cada cultura e individuo suele darle unas características acordes a su mundo y sus vivencias. Suelen aparecer en los mitos y leyendas más antiguos. Pero ¿por qué a veces los confundimos? Porque las imágenes que se crean a partir de los arquetipos pueden ser objeto de estereotipación. Normalmente, cuando la cultura que los produce ha olvidado ese significado simbólico del mismo, dejándose guiar por la costumbre. Y un ejemplo muy era sería el de Blancanieves, ¿no? Esa imagen del arquetipo de doncella, ¿no? Sobre todo en las versiones más antiguas del cuento, que era una adolescente virgen, ingenua y desconocedora aún de las maldades del mundo. Blancanieves tendrá que pasar una serie de pruebas a las que todas las mujeres han tenido que hacer frente de una manera u otra. Cuando Disney llevó a Blancanieves a la gran pantalla, el personaje ya era claramente un estereotipo. Pues había perdido ese componente simbólico y educativo de rito de paso para las jóvenes, quedando en su lugar una intención de mostrar lo que debía ser una señorita de su época. Estamos hablando del año 1932. ¿Cómo podía venir un príncipe a salvarla? Obviamente, si era una chica. Mi amigo Manu Aguilar, una persona con la que he compartido varios años de talleres literarios, me dio un consejo en una ocasión sobre este asunto. Recuerdo que estaba empezando el proyecto de una novela en la que el personaje principal era un escritor que se había recluido voluntariamente en una casa de campo para escribir la biografía de un empresario de dudosa ética en los negocios. El escritor no había escrito una línea en semanas, había pasado el tiempo viendo porno por internet. Y mi amigo Manu, en cuanto leyó el capítulo y de qué trataba, me pidió que fuese más lejos con el personaje principal. Más o menos me dijo: Quique, porno vemos todos, eso de estar frente a un ordenador y masturbarte viendo una escena de sexo, pues es algo de lo que ya nadie se escandaliza. Tienes que ir más lejos, llevar al protagonista hasta un lugar que no sea tan accesible, pero que nos creamos que se puede llegar. Conviértelo en un ser diferente. Y vamos, eso es lo que hice en aquella novela y también lo que he venido haciendo en otros relatos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este libro sobre Benidorm, pues participé en un relato de dos mujeres británicas que se van a pasar una semana a Benidorm. Y eran así las mujeres. Dice: Florence y Stephanie
Fueron a la playa de Levante el primer día, y el segundo, y el tercero, y el cuarto. En el quinto se pusieron crema protectora la una a la otra. Lo habían venido haciendo individualmente, con más o menos regularidad, desde que pisaron la arena por primera vez. Pero como había partes en las que no resultaba fácil esparcir la crema, decidieron que podrían remediarlo con ayuda. El resultado final les hizo gracia. Dos sesentonas, blancas como una fotografía de atardecer sobreexpuesta, recubiertas por una capa de algo parecido al merengue pasado de horno. Eso, y que no estaban acostumbradas a tocarse. Llevaban más de 20 años contándose sus problemas y llamándose por teléfono cuando alguna le atacaba un virus o se resfriaba. Habían hablado de sexo en la época en la que ambas tuvieron a un hombre al lado capaz de hacerles el amor. Habían ido juntas a todas las temporadas de las rebajas. Habían ganado y perdido kilos al unísono, como si ambas hubiesen sido pacientes de la misma dietista, pero nunca se habían tocado, ni acariciado, ni mostrado los pechos. Stephanie untó loción solar en la teta izquierda de Florence. Esa era una parte del cuerpo de su amiga a la que ella misma podía acceder sin problemas. Pero Stephanie había estado fijándose en cómo la miraban los hombres, en especial los cincuentones y de más edad. Benidorm está repleta de señoras mayores con los pechos parecidos a los de Florence. Pechos de mujeres que han sido madres, que se han estirado hacia abajo hasta casi el ombligo, pero no hay tantas que se decidan a mostrarlos. Florence tiene sus pechos, como de lengua vacuna y cálida, sin haber sido madre. Stephanie soltó una carcajada cuando, sin avisar, pasó la mano por encima del seno izquierdo de Florence y dejó dos brochazos amarillentos y horizontales de protector solar sobre la piel. El pecho izquierdo de Florence no era un Rothko. El pecho izquierdo de Florence había sido tocado por una mano distinta a las suyas, por primera vez en 9 años. Nadie de los visitantes aquella mañana en la playa de Levante se percató del significado privado de la escena. A pesar de que Benidorm es una ciudad que tiene 100.000 pares de ojos abiertos que no descansan nunca, solo Florence fue más allá. Se saltó las normas, el conflicto interno, los prejuicios, y aquella mano le supo a gloria. Que la tocase, sentir un cuerpo cálido y en cierto modo blando quería posarse allí. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la coherencia del personaje. Todo personaje debe mantener una coherencia de principio a fin del relato. No va a ser creíble si uno de nuestros protagonistas se comporta la mayor parte de la historia de una manera y de golpe y porrazo cambia completamente. Hay un libro, no me acuerdo del título, de Brandy Reisenweber, que trata sobre los personajes, en el que Reisenweber nos comenta esto que acabo de decir, que dice: todas las acciones y comportamientos del personaje tienen que parecer auténticos y deben basarse en lo que haya sido escribiendo para él durante la historia. También es importante que tenga cualidades que contrasten entre sí, incluso que se contradigan, para que su caracterización sea coherente. Los rasgos en oposición humanizan al personaje. Tal vez un personaje sea arrogante y furioso y se ponga a la defensiva, cuando una anciana le pida la hora y se le intente colar mientras espera en una larga fila ante una tienda. Pero tal vez también se detenga ese mismo personaje a mirar con interés un póster de un circo que acaba de llegar a la ciudad. Ahí tenemos algo. Los personajes pueden hacer algo que no les pega siempre, y cuando mostremos a nuestros lectores un atisbo de esa tendencia con antelación, el personaje funcionará. Si un personaje tímido, por ejemplo, que suele jugar siempre sobre seguro, hace algo valiente o arriesgado, el lector necesitará ver, antes de que eso ocurra, que ese cambio de carácter está dentro de sus posibilidades. No hay nada peor que terminar una historia pensando que ese personaje jamás habría llevado a cabo esa acción. Y estamos ya hablando de ese acompañamiento que se hace con los personajes, ¿no? o de los personajes, mejor dicho. Y hay una frase muy sobada en los talleres de escritura, que es la de mostrar o describir, ¿no? Está claro que por uno de estos dos caminos podemos crear un personaje de ficción. Hay veces que lo más eficiente es que el narrador haga una descripción del personaje, es decir, que elija no mostrarlo a través de acciones específicas, sino por sus características. Esto, que hemos leído un montón de veces, pero no por eso autores o autoras modernas, como en este caso Marta Sanz, dejan de hacer y con mucho éxito.
Y por ejemplo, en el comienzo de este libro de Marta, que dice: me llamo Catalina Hernández Griñán, tengo 12 años, mi madre es de pueblo, no me gusta el pescado frito, como pollo y migotes, estoy flacucha, saco muy buenas notas, mi color preferido es el verde esmeralda, mi chica más guapa del mundo es Amparo Muñoz. ¿A quién prefieres? ¿A Blanca Estrada o a Susana Estrada? Las mujeres de nuestro mundo son la combinación de un nombre y un apellido. Susana Estrada, Blanca Estrada, Rocío Dúrcal, Mónica Randall, Silvia Tortosa. ¿Qué nombre te gusta más? ¿Silvia Tortosa o Rocío Dúrcal? En la Leonera me llamo Daniela Astor. ¿Daniela o Gabriela? Daniela Astor. Tengo 23 años, nací en Roma. Mis medidas son 90, 60, 90. Soy rubia natural. Llevo pestañas postizas y tengo un lunar sobre el carnoso labio superior. Mis ojos son de color violeta. Sin embargo, los profesores de los talleres por los que he pasado me han recordado que es preferible no abusar de la descripción, que no es el caso. Y que es mejor mostrar los personajes que describirlo. Es mucho más interesante ir desgranando esa información antes que utilizar extensas descripciones, ya que haciéndolo así se le permite al lector una mayor participación en la lectura. Una profesora recuerdo que habló en una ocasión de un personaje, creo que era un relato de Carver, de Raymond Carver, pero también, no sé, podría haber sido un personaje de Richard Ford. Igual que creo que el personaje era la madre del protagonista. Y disculpad porque hay algunos datos importantes que ahora mismo no recuerdo. La frase a la que esta profesora se refería podría decir más o menos así: la madre de X tenía unas manos que le cabían en el interior de un tarro de mermelada. Si leemos eso, no hace falta que se nos diga si las manos eran grandes o pequeñas, ¿verdad? Pero dejemos ahora de lado lo físico, porque está claro que unas manos que caben en un tarro de mermelada solo pueden ser de una manera. Ahora pensemos en algo distinto a lo físico. ¿Pensamos en una buena madre? ¿En una buena persona? Yo diría que sí. No ha dicho la madre de X tenía unas manos que le cabían en el interior de un buzón, ni la madre de X tenía unas manos que cabían en un bolso de fiesta, sino dentro de un tarro de mermelada. Y eso es lo que añade esa bondad, y eso es lo que nos hace pensar de una manera determinada de la madre, a través de sus manos. Se me ha olvidado, como veis, quién y dónde escribió eso de las manos, pero esas manos no se me han olvidado. Hay un truco para mostrar en vez de escribir, y consiste en revelar los detalles específicos que transmitan la información a la vez que la atención del lector siga centrada en las emociones y las acciones del personaje. Mostrar también nos va a permitir adecuar el ritmo y revelar de manera gradual los aspectos más oscuros del personaje. Y voy ahora a acudir a uno de mis escritores de relatos preferidos, que es Richard Ford. Y cuenta esta historia. Dice: Arch esperaba a su padre en el vestíbulo del Hilton Garden. Carl tenía 85 años, era viudo y se estaba sometiendo a una quimioterapia muy dura. Estaba calvo como una manzana, no duraría mucho. A Arch le gustaba recibirlo personalmente en sus encuentros, una vez al mes, dependiendo de cómo se encontrara su padre. A Carl le gustaba que Arch fuera a recibirlo. Arch trabajaba para una compañía radicada en Mesa, que externalizaba inspecciones de empresas para las grandes cadenas. Activos impecables. Había trabajado en marketing, había vendido muchas multipropiedades de las que la gente ahora quería desembarazarse. Luego fue agente de viajes y después consiguió entrar en activos impecables. Vivía en Tucson, solo, tenía 58 años y era gay, cosa que su padre comprendía ahora, pero no quería comentar. A su padre le gustaba seguir yendo a la oficina para ayudar cuando se encontraba bien. Arch se dedicaba a los exteriores, la anchura de las plazas de aparcamiento, el número, estado y emplazamiento de las papeleras, la poda de las plantas suculentas y evitar que el agua se estancara en las azoteas y acabara apestando. El padre peinaba las habitaciones, la felpa de las toallas, los hilos de las sábanas y almohadas, escudriñaba debajo de las camas y detrás de los aparadores. Siempre habría empresas de fuera del estado que querían escatimar donde y cuando podían.
A su padre le encantaba ese trabajo. Le encantaba sentarse a desayunar y pegar la hebra con los huéspedes, de incógnito, claro. Cuando estaban los dos, les llevaba un día inspeccionar cada establecimiento. Nadie advertía los problemas que podían llegar a causar. No eran más que un padre y su hijo de viaje. Compartían habitación, compartían costes. Arch y Carl. Carl y Arch. ¿De dónde viene el personaje, viene el protagonista? Los personajes, obviamente, tienen un pasado. Decía una profesora mía, Isabel Cañelles, que parece que todos han sido expulsados de algún paraíso. A su manera, por un desamor adolescente o por una tradición empresarial, todos han sufrido. Sea como sea, lo que es seguro es que nuestros personajes han vivido, no han sido arrojados al mundo justo en el momento en que han aparecido en nuestra historia. Nuestros personajes disponen de una memoria emotiva que los condiciona. Cuando escribamos un cuento, estos acontecimientos pretéritos saldrán a la superficie o permanecerán más o menos sumergidos, como la base de un iceberg. Nosotros, como autores y autoras, debemos conocer a fondo esas circunstancias previas, que son cruciales para dotar de coherencia a nuestros personajes. El pasado, debemos recordar, es parte de lo que somos. Para que nuestros personajes resulten verosímiles, necesitamos relacionar su situación presente con algún acontecimiento relevante de su pasado, al margen de que este nexo se muestre o no explícitamente en el relato. Sería bueno, cada vez que empezamos un texto y empezamos a poner en marcha al protagonista, sería bueno que nos hiciéramos dos preguntas. Primero, ¿qué siente el personaje en estos momentos, en la situación presente en la que lo hemos enredado? Y segunda cuestión, ¿por qué siente eso? Y me vais a permitir que lea un par de páginas de un relato de John Cheever, en el que vamos a ver cómo se va desgranando este presente y va apareciendo el pasado del personaje. Es de un relato, como os he dicho, de John Cheever, que empieza: Will Pym era un hombre hecho a sí mismo, es decir, había comenzado su vida adulta sin un céntimo ni una sola relación, aparte de la amistad general que une a un hombre con otro. Y había llegado a la vicepresidencia de una empresa de mantas de rayón. Todos los años donaba una suma considerable a la prisión de Baltimore, que lo había puesto en el buen camino, y podía contar unas cuantas anécdotas sobre la época en que había trabajado de jornalero, mucho tiempo atrás. Pero su aspecto y su conducta eran los de un hombre de clase media alta, con una brizna, un ápice a lo sumo de las inquietudes de un hombre que ha librado una encarnizada batalla para ingresar algún dinero en el banco. Es cierto que los mendigos, los ancianos andrajosos, los hombres y las mujeres mal abrigados que engullen una mala comida bajo las luces tenues de una cafetería cualquiera, los barrios bajos y las sórdidas ciudades industriales, los rostros que se ven en las ventanas de las casas de huéspedes y hasta un simple agujero en los calcetines de su hija podían recordarle su juventud y hacerlo sentirse incómodo. Ni siquiera le gustaba ver los signos de la pobreza. La mansión colonial holandesa en la que vivía, con tantísimas ventanas iluminadas, sólido tejado, calefacción central, la cálida ropa de sus hijos y el hecho de haber sido capaz de llevar a cabo algo plausible y coherente a pesar de sus míseros comienzos, eran para él fuentes de gran placer. Nunca olvidaba que la mayoría de sus socios y todos sus amigos y vecinos retozaban en los céspedes de Groton, Deerfield u otra universidad por el estilo hacia la misma época en que él sacaba de la biblioteca pública manuales para mejorar su gramática y su vocabulario. Reconocía, sin embargo, que aquel tenue rencor contra la gente cuya evolución había seguido cauces más fáciles era una mezquindad de su carácter. Teniendo en cuenta su corpulencia física, resultaba pasmoso que hubiera conservado como imagen de sí mismo la de un joven famélico que contemplaba un escaparate iluminado bajo la lluvia. Era un hombre grueso y alegre, cuya cara redonda parecía un pudín. A todo el mundo le alegraba verlo, del mismo modo que uno se pone contento cuando ve aparecer a la hora del postre un plato delicado, fragante y nutritivo, preparado a base de huevos frescos, nuez moscada y nata. Estamos llegando ya al final de esta tercera sesión
Y antes de haceros la propuesta de escritura, voy a hablaros de la respuesta que casi siempre cuando alguien me ha preguntado en presentación o algún periodista se ha interesado en saber cómo construyo yo los personajes, pues la verdad es que yo quiero recordar que doy siempre más o menos la misma respuesta. Pero a pesar de ello, nunca estoy seguro de contar con exactitud cómo consigo crear personajes. Un personaje para mí es alguien que considero que el personaje cuando se ha metido en mi cabeza. Suele ocurrir así, que un buen día me doy cuenta de que estoy pensando en alguien a quien no conozco. A ese alguien lo meto en un lío de entrada. Es alguien que se encuentra en un momento crucial y complicado de su vida. Tengo claro que al principio soy yo quien dirige al personaje, pero llega un momento en el que va solo. Eso me pasa porque suelen ser personajes que llevo al límite, casi marginales. La versión, yo diría que es un poco la versión de muchos de nosotros si algún día estuviésemos metidos en un buen lío. En un libro mío de relatos, en Me pillas en mal momento, había algunos personajes que podían parecer insensibles, incluso un punto psicópatas. Y tenían que ver con eso, ¿no? Con esa marginalidad y con esa llevarlos a ese extremo. Pero sin embargo, en mi último libro, Ninguna mujer ha pisado la luna, los personajes, yo creo que en el fondo también se dan cuenta de que han de ser muy valientes para revertir esa situación en la que se encuentran, y que he sido yo como autor quien les ha llevado allí, porque me interesan las personas que fracasan al comunicarse sobre sus relaciones personales. Suelo partir de situaciones y personajes cotidianos que sean reconocibles por el lector, y a partir de ahí se van alejando de esa cotidianidad hasta llegar a esas situaciones sorprendentes. A veces yo mismo he sido tan duro o tan gilipollas como esos personajes, y me pregunto si lo que escribo no es sino un experimento para comprobar cómo me comportaría ante esas mismas situaciones, o cómo me tomaría yo esos momentos, ¿no? No es que ellos sean mis personajes, pero siempre me ha parecido una muy buena manera de saber cómo soy, porque al terminar de escribir un cuento, me planteo algo que expresó otro autor al que acudo muchas veces como lector, que es Jon Bilbao, y que de manera muy acertada dijo: yo, que me he identificado con ese personaje, me hago una pregunta: ¿actuaría de un modo similar o completamente distinto en esta situación? Pero como no me gustaría terminar esta sesión con algo muy próximo a mí, voy a recordar algo que escribió Soledad Puertolas sobre los cuentos de Alice Munro a raíz de una conferencia que dio por su Nobel de Literatura a Munro. Y Puertolas decía: la vida va por un lado y nosotros por otro, pensamos a veces, pero quizá no sea así. La vida no tiene lados. Nosotros envejecemos, morimos y resucitamos. Buceamos dentro de la vida en busca de señales de los otros y de la identidad que a veces se nos pierde. Buceamos y salimos a la superficie, nuevos. La literatura trata de personajes. Las personas reales dejan de ser reales, entran en la literatura y se convierten inevitablemente en personajes. Cuando Munro habla de sí misma, hace probablemente más literatura que nunca. En todo caso, eso, creo, lo hace con un grado distinto de conciencia. Coger la linterna y enfocarla hacia el pasado no es algo que se pueda hacer siempre. Hay que tener decisión, fuerzas, inspiración. Hay que estar dispuesta a sumergirse en el riesgo y en la oscuridad. Pero ese pasado, esas escenas, esos fragmentos de la propia vida están en todas partes. El ejercicio constante, continuo del escritor es cambiarlo todo, disolverse en cada página, en cada párrafo, en cada personaje, para llegar al fondo del personaje, para descubrir quién es.
Y bueno, ya os he dado bastantes pistas sobre los personajes, y ahora, si queréis, igual que en las sesiones anteriores, os voy a dar mi correo electrónico para que lo tengáis fresco. Es quiqueparraveinat@gmail.com. Quique Parraveinat, todo junto, y es mi nombre, las dos, Quique, las dos con K, y Beinat con V. Y ahí me podéis enviar vuestros textos. Y esta semana os voy a pedir que escribáis, pues eso, una historia en el que haya un personaje que se puede parecer a vosotros o no se puede parecer a vosotros, pero sí que me interesaría que en esa historia haya un personaje que es llevado al límite, que se parece mucho a nosotros, que parece una persona normal, una persona con su familia, con su trabajo, o con su coche, con su fin de semana en Gandía, tomándose una paella, pero que esté muy cerca de que algo vaya a quebrar esa vida, ¿no? Y que él no sabe cómo va a afrontar, ¿no? Cómo va a salir de ese atolladero. Simplemente eso. Muchas gracias. La semana que viene estaremos Bárbara y yo y haremos una sesión en streaming. Esperamos veros. Gracias.